días, muchas gracias a los amigos de la prensa por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Hoy estuvimos en una reunión de gabinete donde se han abordado diversos aspectos desde el punto de vista sanitario, lo que tiene que ver con la fase 3 de la cuarentena inteligente y también otras áreas del ámbito económico, de seguridad, que van a ser un poco desarrollados por mis colegas que están aquí presentes. Desde el punto de vista sanitario quisiera hacer una serie de reflexiones y algunas informaciones puntuales que creo son muy importantes. En primer lugar, me toca informar una ingrata noticia. Tengo que informar acerca de un nuevo fallecimiento por COVID. Se trata de una persona de 53 años, procedente de Lambaré, que durante el fin de semana fue admitida al hospital del INERAM. En ese lugar, tras cuidados primero en el sector convencional, por así decirlo, del hospital, y luego en terapia intensiva, posteriormente ha fallecido. Se ha hecho la confirmación del test laboratorial y el diagnóstico posterior al reporte del día de ayer, y hoy tenemos eso para informar lamentablemente. Como decía, se trata de una persona de 53 años, también portador de hipertensión y de obesidad como factores de riesgo. En otro sentido, además de mis condolencias para la familia, quiero también elaborar un poquito en algunos aspectos de lo que tiene que ver con la cuarentena inteligente. La cuarentena inteligente de por sí representa inherentemente casi al concepto una progresión de asumir ciertos riesgos. Esos riesgos tienen que asumirse aferrados más que nunca a todas las medidas de control que estamos llevando adelante, del distanciamiento físico, del uso de las mascarillas y de la higiene. Eso es lo que no puede relajarse en este momento. Paradójicamente hoy, así como anunciamos la fase 3 de la cuarentena inteligente en Paraguay, también se está dando en Italia. Un lugar que ha pasado realmente por momentos muy duros. Y la región en este momento está teniendo un contexto donde las cifras están subiendo de manera alarmante. En el Paraguay, si bien es cierto que nuestros indicadores resultan bastante auspiciosos, tampoco es menos cierto que hay algunos cambios que hay que tener en cuenta, y uno de ellos es el hecho de que hay un cambio respecto a aproximadamente un mes atrás, donde la mayoría de los casos correspondían a los albergues y un porcentaje inferior al del sector comunitario. Hoy eso está de alguna manera invertido y tiene que ser un toque de atención para todos nosotros, ¿verdad? Quiero también hacer mención a que seguimos trabajando arduamente. Hoy vamos a tener un reporte relativamente disminuido en toma de muestras, que obedece a varios factores, entre ellos el procesamiento importante que se ha hecho durante la semana, también que el laboratorio BLC3 del laboratorio central se encuentra en mantenimiento, y también que durante el fin de semana no hemos tenido el aporte de los laboratorios que forman parte de la alianza, debido a que algunos no trabajan el día domingo. Pero además de eso, también es importante informar que hay una dificultad a nivel mundial de lo que tiene que ver con las muestras, los hisopos que se usan para tomar las muestras, de las cuales estamos recibiendo un suministro que es dado en números bastante reducidos, pero fluidos. Así que estamos ya implementando todo tipo de medidas, entre las que están el hacer uso de agencias internacionales como para poder hacer las compras más rápidas en otros lugares. No quisiera dejar de mencionar también, creo que es fundamental, aparte de seguir pidiendo a toda la comunidad de que se aferre a todas estas medidas y que sigamos progresando, quiero dirigirme muy en particular a la Iglesia católica en particular, pero también a todas las denominaciones, y más importante que eso, quiero dirigirme particularmente a los feligreses, a todos ellos, para que sepan que desde el Ministerio de Salud Pública realmente entendemos que es muy importante todo lo que esto tiene para la identidad nacional, y sobre todo para una etapa de contención que es tan necesaria. Pocas
cuestiones desde el punto de vista epidemiológico generan argumentos que son muy válidos y sólidos en uno y otro sentido respecto a la apertura de los templos. Quiero decirles que en ese sentido nosotros hemos tenido siempre la predisposición y continuamos en ese sentido de seguir los diálogos para poder de manera segura ir ampliando la llegada de los fieles a los templos. Entendemos esto y lo queremos hacer de manera segura. Este momento de la cuarentena inteligente tiene que encontrarnos a todos los paraguayos unidos y creemos que es importante siempre tener el diálogo de por medio. Quiero referenciar algunas cuestiones que reflejan por qué hay que hacerlo de manera muy cuidadosa y trabajando muy de cerca con todos los representantes de las distintas iglesias. Hasta ahora, en los brotes que han habido a nivel internacional, algunos de los más importantes tienen que ver con templos. Por ejemplo, la República de Corea, más de 5.000 casos asociados a un centro religioso. Francia, 2.500. En Estados Unidos, varios templos que han tenido problemas de ello. Tenemos 33 reverendos, obispos afroamericanos que han fallecido, por ejemplo, en Estados Unidos. Recientemente, con la desescalada en Alemania, Iglesia Bautista, tenemos 40 personas contagiadas, 5 internados, un fallecido. Y muy recientemente en la ciudad de Houston, Texas, Iglesia Católica, una iglesia católica que puso entre sus medidas el tener menos del 20% de su capacidad, que equivalía a 175 personas. También ha tenido 5 casos positivos, uno de ellos un sacerdote que finalmente ha fallecido también. Estas medidas se tomaron con todo lo que nosotros expresamos, lavado de manos, distanciamiento físico, y todo ello, a pesar de ello, ha habido también estos casos y se ha tenido que cerrar. Entonces, esto expresa que debemos ir de manera gradual, porque la cuarentena inteligente es un continuo de gradualidad en ir aumentando, y por eso tenemos que hacerlo juntos y de manera muy segura. Así que simplemente enfatizar a toda la ciudadanía, para terminar de mi parte, la necesidad de aferrarnos, ahora que estamos en esta fase de desescalar las medidas restrictivas, aferrarnos más que nunca a las medidas que nos han dado éxito hasta aquí. Así que solamente por ahora voy a dar lugar un poco a mis colegas para poder ir abordando los otros puntos también. Muy buenos días. A partir de hoy es bueno que la gente sepa, y son instrucciones precisas del Consejo de Ministros, tanto mi colega la ministra Liz Kramer como mi colega doña Carla Basigalupo, y espero que nos acompañe algún fiscal de turno. Vamos no a vigilar, pero vamos a ir a observar el funcionamiento ordenado, ajustado a los protocolos sanitarios de los restaurantes que se han abierto o se van a abrir a partir de hoy, con el propósito de ir en esa escala de gradualidad que habló el ministro de Salud, de ir recuperando el trabajo gastronómico. Queremos insistir en que el horario de domingo a jueves va a ser hasta las 23 horas y los viernes y sábados hasta las 24. Lo que no quiere decir que todo el mundo puede salir hoy hasta las 11 de la noche. No, va a salir aquel que va al restaurante. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo se sabe que se fue o no al restaurante? Es sacaran de factura, porque te van a controlar probablemente. Entonces tenés que mostrar tu factura, que por otra parte es una práctica que tenemos que ir imponiendo, no para la formalización de nuestro trabajo. También es bueno informar que por instrucciones del Consejo de Ministros, el ministro Hugo Cáceres y yo, por la preocupación que señaló el ministro de Salud, vamos a hablar con los religiosos
católicos o no católicos, con los creyentes, de tal suerte a buscar comprensión sobre esta situación que a mucha gente preocupa. Dios se vincula con nosotros por la vía de la oración, nos sana el alma, pero Dios es tan inteligente que inventó la medicina y trajo a los médicos para curar nuestro cuerpo, y lo mejor que se puede curar es por la vía de la prevención. Por lo tanto, vamos a salir a explicar, porque nos preocupa como miembros del gobierno, la sensibilidad espiritual de nuestro pueblo. Por tanto, el Ministerio del Interior, como encargado de las relaciones interiores, buscando siempre la armonía social, vamos a buscar por la vía del diálogo los encuentros en términos inteligentes para ir saliéndonos de esta pandemia que va a tener su fin, y espero que sea en breve, pero precisamente porque estamos a las puertas de la culminación de este desagradable proceso, tratar de mantener nuestra disciplina cívica y sanitaria de tal suerte a recuperar todo nuestro dinamismo y nuestra energía productiva a partir de la finalización de la pandemia, que sin duda alguna traerá nuevos hábitos, una nueva forma de abordar el trabajo, la salud y la cultura. Por lo tanto, toda esta semana voy a tener la gratísima compañía de mis compañeras de trabajo para ir a recorrer los restaurantes, y espero que los bares no se confundan, porque los bares significa una mayor promiscuidad en términos de comunicación, mientras que el restaurante tiene una disciplina mucho más acorde al planteamiento sanitario, justamente para evitar esos atajos que algunos pícaros pueden inventarse. Vamos a tratar de que las cosas lo hagamos en forma. Repito, no hay ningún espíritu represivo, ni siquiera de vigilancia, de observación y de acompañamiento a la política de salud pública que nos impone las circunstancias y que pone en práctica el gobierno. Muy buenos días a todos. Como ustedes saben, desde el inicio de la cuarentena inteligente, desde el mes de mayo, ha habido un repunte en la actividad laboral, una disminución de las suspensiones de contratos de trabajo. Hemos tenido meses muy duros anteriores. El inicio del impacto de la cuarentena, por supuesto, se ha dado en marzo. Tuvimos un pico en abril, tanto de desempleo como de suspensiones de contrato, pero ya el mes de mayo, con el inicio de la cuarentena inteligente, hemos tenido un repunte, hemos tenido una reactivación, es decir, trabajadores que han salido del estado de suspensión y que han recuperado el trabajo y su nivel de salario. Y eso se va, digamos, mejorando incluso en el mes de junio. Ya en el mes de junio tenemos prácticamente 17 pedidos de suspensiones de contrato por día. Eso significa que realmente los trabajadores están volviendo a trabajar. No escapa de nuestra preocupación y ocupación que también hay sectores que todavía no están pudiendo volver y están solicitando prolongación de las suspensiones de contratos. Son sectores con los que estamos trabajando día a día, comprendiendo su situación. El sector, por ejemplo, de turismo, de eventos, muy afectados. Los comercios están volviendo, dependiendo también del consumo, porque el consumo todavía no está recuperado. Es de a poco que va a adecuar y va a nivelarse, digamos, en un proceso bastante prolongado. Por lo tanto, estamos trabajando con todas esas empresas que de a poco se están reactivando. Lo bueno es decir que más de 70.000 trabajadores que estaban en suspensión ya volvieron al trabajo. Hoy, con el inicio de esta nueva fase, esta fase 3 muy consensuada, trabajada en normas de seguridad ocupacional, va a integrar a más trabajadores. Creemos nosotros que un poco más de 30.000 trabajadores que trabajan en restaurantes van a poder hoy reactivarse. Eso nos llena de esperanza, pero de mucho compromiso. Ya lo dijo el ministro Euclides Acevedo y también el ministro de Salud. Esto que estamos viviendo ahora es la transición a una nueva normalidad. No es volver a las actividades laborales anteriores, a las actividades usuales, de ninguna manera. Estamos a prueba y más que nunca. Y decimos que estamos a prueba más que nunca
porque depende de las normas de cuidado de cada ciudadano, de cada trabajador, de cada empleador, el cumplimiento de los protocolos que están todos establecidos para todos los sectores, que el trabajo no se vuelva a encerrar, que los trabajadores puedan seguir trabajando e ingresando ese salario que tanto le hace falta a él, a su familia y tanto le hace falta al consumo, porque el consumo depende de la recuperación del nivel de los salarios. Así que más que nunca quiero hacer un llamado importante a todos los trabajadores en ese autocuidado, a los empleadores a que cumplan a rajatabla los protocolos de seguridad ocupacional, que los negocios que realmente puedan operar, operen y los que no esperen la fase pertinente. Hoy el Gobierno Nacional y desde el inicio, como ustedes saben, ha priorizado la protección del empleo. Desde la Ley de Emergencia hemos establecido compensaciones económicas a trabajadores informales a través de PTU y a trabajadores formales. Hemos llegado con ese pago de compensaciones económicas a 85.000 en un pago y ahora el IPS ya llegará a 53.000 nuevos trabajadores en pago de compensaciones siempre al trabajo formal. Y ya estamos previendo subsiguientes pagos, un tercer pago, un cuarto pago, de acuerdo a la suficiencia que siempre, por supuesto, maneje IPS de los fondos, porque entendemos que hoy más que nunca proteger a los trabajadores formales e informales es una prioridad. Y quiero contarles de parte del Presidente de la República también que todo el plan de reactivación económica tiene como eje principal fortalecer las medidas de protección social y sobre todo a ciertos sectores muy vulnerables, ya la ministra nos va a explicar, los trabajadores de frontera que constituyen una preocupación para todos nosotros y que van a tener medidas especiales también de pago de compensaciones y por supuesto de reactivación económica. Fortalecer la cuarentena inteligente como la base de esta pirámide de reactivación paulatina, proteger a los trabajadores formales e informales con un sistema de compensaciones prolongado en el tiempo, reactivar la demanda laboral a través de una inversión pública en obras y en construcción masiva de viviendas sociales con un servicio público de empleo que hoy ya está trabajando con diferentes obras del país, que ya está manejando un aumento paulatino de vacancias conforme a esta reactivación laboral que ya está mostrando resultados y, por supuesto, un sistema de seguridad social que abarque cada vez a más paraguayos y paraguayas. Son los 4 ejes prioritarios de este plan de reactivación económica que sin duda fortalece todo el plan de cuarentena. Quiero decirles que hoy la cuarentena inteligente nos está mostrando no solamente que más trabajadores volvieron a trabajar, recuperaron su nivel de ingreso, hay un aumento de los créditos otorgados en el mes de junio por el sector bancario, sobre todo a MIPYME. Hay un aumento de las ventas en muchísimos sectores gracias a la reactivación laboral. Así que son demasiados valores, todos juntos, que tenemos que todos los paraguayos atesorar y cuidarnos más que nunca para que esta cuarentena inteligente sea exitosa y podamos seguir avanzando hacia una reactivación económica plena y laboral. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Sumándome a las palabras de mis colegas, quiero referirme a algunos puntos adicionales de lo conversado esta mañana en nuestra reunión del Consejo de Ministros con el señor Presidente, donde abordamos los principales desafíos de esta fase de la cuarentena, que ya bien lo expresaban mis colegas, tanto en lo que toca como en los desafíos que va a implicar, sobre todo en aquello que tiene que ver con los protocolos. Quiero empezar por ahí diciendo que los protocolos para lo que es un restaurante o una trattoria o un café, etcétera, los protocolos están publicados en la página web del Ministerio de Salud y se refieren a aspectos muy variados, muy completos, fueron trabajados con mucho, con mucho tino, con mucho rigor. Entonces, existen establecimientos que por su propia composición administrativa, por su propia composición de empresa, son también bares, ciertamente, ¿sí? Pero lo que ahora se está pudiendo permitir es, en base al protocolo de salud, el poder irse con el núcleo familiar de uno, ya sea laboral o familiar, a poder sentarse a una mesa para poder quitarnos el tapaboca y comer con ese núcleo que es afín al que yo
con el que yo comparto el día a día, más a unas distancias entre mesa y mesa, y el sector gastronómico ha trabajado muchísimo y muy arduamente para que eso así sea. Es decir, para que se pueda lograr ese, digamos, ese acuerdo de ese protocolo con lo que Salud le ponía como riesgo, ¿sí? Entonces, una felicitación a esos dos gremios que trabajaron mucho para eso y esperamos a partir de hoy poderlos ver. Ciertamente el consumo puede ser que sea lento al comienzo y eso es natural, se ha dado en los otros países, pero poco a poco la gente va a ir aprendiendo seguramente este nuevo modo COVID, o por lo menos durante pandemia, de poder compartir ese espacio. Cuanto a los patios de comida son otra realidad. Los patios de comida revisten, digamos, otra tipología de restaurantes. Los patios de comida me refiero dentro de locales cerrados, como sean shopping centers. Entonces, se ha hablado con ellos del por qué no es, digamos, no es igual un restaurante convencional o una trattoria convencional, digamos así, y por qué el protocolo de restaurantes no iba a funcionar en el modo normal que nosotros conocemos como patio de comida. Y hay un compromiso de parte de ellos de ajustarse a esa normativa, y hay una contrapropuesta de que se van a presentar, y Salud Pública va a evaluar si los riesgos que Salud había identificado pueden ser mitigados para entonces darle la viabilidad correspondiente. Y de hecho el decreto permite, como siempre dijimos que era la cuarentena inteligente, que era dinámica, el decreto permite la incorporación en algún momento de la fase también de nuevos sectores, como permite también el salir, entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, ese sector en particular, esa modalidad en particular, tiene que hacer ciertos ajustes, y una vez superadas digamos, las preocupaciones que tiene el Ministerio de Salud en tal sentido, pues serán aprobadas para su ingreso. Quiero referirme también a otros aspectos del plan de reactivación económica que tienen que ver justamente con el área de frontera. El área de frontera, sin duda alguna, es en todo sentido, MIPYMES, empresas grandes, sector formal, informal, lo que fuese, sin duda alguna la frontera por sí misma es, digamos, son las zonas más afectadas del país por la no apertura de frontera, que no se visualiza en breve en absoluto todavía. Por tanto, hemos recorrido con los colegas algunas de las ciudades fronterizas, y son diferentes modalidades, y en este momento de aquí vamos a una reunión en Hacienda, donde estamos trabajando para Ciudad del Este específicamente unas adecuaciones del régimen de turismo, y digamos viendo qué otras cosas más podemos hacer por Ciudad del Este específicamente desde el Ejecutivo, trabajando también con aduanas en la modalidad de e-commerce y digamos, de transporte de cargas juntamente con nuestros pares. Ese es el caso de Ciudad del Este en general, pero en específico de Ciudad del Este. Para Pedro Juan Caballero, me place informarles que la propuesta que ellos han presentado del delivery en línea de frontera ya tiene prácticamente finiquitado su protocolo. El día de hoy se va a finiquitar, por lo tanto vamos a poder, digamos, anunciarles de que va a ser factible esa modalidad que ellos propusieron, en una modalidad piloto donde las fuerzas públicas y, digamos, y de salud van a estar muy atentos a cómo se desarrolla, pero que ciertamente, al ser prácticamente dos barrios divididos por una avenida donde las Fuerzas Armadas están haciendo de contención, se nota, digamos, se ha evidenciado la factibilidad de aquello, y vamos a trasladar eso ya al territorio e ir monitoreando. Otras medidas para frontera tienen que ver con la posibilidad de hacer un PUTUBO específico para PUTUBO, o como quiera llamarse, todavía no sabemos si va a ser ese nombre, pero probablemente sí, vinculando al territorio, ya sea a través del NIS o a través de digamos, otro dato que maneje el Estado paraguayo que asegure la pertenencia del ciudadano a ese territorio. También un refuerzo con IPS de aquellos
comercios y locales que tienen, digamos, el trabajo formal, que la ministra nos informaba que eran más de 23.000 empleos formales que ya estaban recibiendo subvención de IPS. Entonces, digamos, hacer un esfuerzo adicional para ello también en frontera. Y, por supuesto, siempre ya en menor, digamos, a mediano y largo plazo, temas de reconversión productiva, temas de, digamos, de otras propuestas que le tenemos, como son los parques industriales y demás, que obviamente son de mediano y largo plazo. A ellos les urge en este momento lo que es absolutamente fundamental. En ese sentido está el crédito. Quiero decir que hay entidades bancarias, tanto públicas como privadas, que han hecho una concesión especial para clientes de frontera, y nuestro agradecimiento a esos entes financieros que han tenido una consideración especial de reaplazamiento, o sea, de volver a aplazar el vencimiento de cuotas, que primero fueron por 3 meses para todo el mundo y ahora para frontera va un poco más. Creemos que por ahí va alguna de las medidas. Otras tienen que ver con el FOGAPI, la segunda versión del FOGAPI que está de vuelta en diputados, que para nosotros es fundamental, para todos es fundamental, para el público en general es fundamental. ¿Y por qué? Porque con el FOGAPI, de esa manera, tiene el 90% de cobertura del Estado, es decir, el margen de riesgo que asume, digamos, la banca en general es del 10%, hay mucha más capacidad de prestar a las MIPYMES, abarca también otros sectores como empresas de mediano y gran porte, no gran porte, inclusive las medianas, que son muy importantes porque tienen mucha cadena de MIPYMES atrás de ellas. Son dos aspectos que nos parecen absolutamente necesarios y fueron como resultado de lo que hemos visto necesario hacer en la primera ronda, que fue ese primer lanzamiento de FOGAPI. Igualmente el fideicomiso está pendiente de se está usando ya, pero pendiente de una ley adicional para que las cooperativas puedan tomar deuda sin su asamblea o con algún requerimiento técnico que preverá la ley. Y nos parece súper importante eso, porque las cooperativas, como ustedes saben, ya hoy están haciendo a través del FOGAPI y una parte del fideicomiso, pero otras necesitan esto. Son muy expertas en lo que es la penetración de sus mercados, y estoy hablando sobre todo a cooperativas importantes en todo el territorio del país. Obras públicas con toda la fuerza, una fuerza muy especial a viviendas, que ya lo dijimos, y una mirada que nos pidió el presidente, se lo pidió al equipo económico y a través nuestro al ministro Vince, una mirada especial para ver qué obras podríamos adelantar o hacer o, digamos, impulsar hacia el área de frontera para mayor movilidad también. Creo que con esto más o menos abarco parte de los temas que tomaron, fueron más de 4 horas o 3 horas y pico de reunión, así que estamos abordando a grosso modo, digamos, los mayores temas. Y estamos atentos a que las preguntas que no nos puedan hacer hoy acá, porque el tiempo no dé, con mucho gusto le podemos responder también. Vamos a responderlos acá, por supuesto, pero si no lográramos en nuestras respectivas carteras, vamos a poder responderles también a la brevedad. Me parece que le falta al ministro González, al embajador González, quizás referirse a su labor. Permiso. Muy buenos días. Voy a referirme brevemente al proceso de retorno de nuestros compatriotas, proceso que se está dando de manera ordenada y coordinada. Y a hoy día han retornado al Paraguay 6.700 compatriotas, 3.600 aproximadamente ya han pasado por los distintos albergues y hoteles salud, ya han sido dados de alta y han regresado a sus hogares. Un detalle interesante, auspicioso y que nos motiva también: de los 840 que han dado positivo y han estado en lugares específicos, centros COVID, alrededor de la mitad de ellos también ya han dado 2 veces, en 2 oportunidades, negativo, por lo tanto han sido dados de alta y están en sus respectivos hogares. Entre el sábado, el domingo y el día de hoy, 3 contingentes de compatriotas provenientes de Argentina, específicamente de Buenos Aires y de Mendoza, han ingresado y están ingresando al Paraguay. De ese país han regresado un total de 1.049 compatriotas
y el proceso sigue diariamente. Estamos trabajando en vuelos humanitarios, probablemente en las próximas semanas provenientes del Perú, de Chile, de Colombia, de Montevideo y también otro de Europa. Todavía están en gestiones, en negociación, pero en los próximos días y las próximas semanas probablemente estemos concretando eso. Por lo tanto, reitero, el proceso continúa de manera ordenada, coordinada, y también el número de altas está en aumento, cosa que, reitero, nos motiva, especialmente con los que han dado positivo. Gracias. Sí, buenas tardes. No sé si la pregunta la podría responder el ministro Euclides o la ministra de Industria, y hace referencia a que en redes sociales se vio ya desde el viernes prácticamente que todos los bares que tenían agendamientos estaban prácticamente llenos. Todos decían que ya no podían recibir más gente, por lo cual vemos una enorme cantidad de personas que se van a estar volcando a estos bares a partir del día de hoy. Muchos de estos bares, por ejemplo, tienen espacios para bailar y demás. ¿Cuál va a ser qué se va a permitir y no permitir en los bares específicamente? ¿Van a funcionar como restaurantes? ¿Cuál va a ser el protocolo para estos lugares? El protocolo está publicado en el Ministerio de Salud Pública, en la web del Ministerio de Salud Pública, y seguramente, porque lo han seguido, es que tienen ese agendamiento del que usted menciona, y ese agendamiento nos hace creer de que seguramente estarán tomando las medidas. Es decir, todo lo que esté dentro del protocolo del Ministerio de Salud es lo que se puede, punto. Para el ministro para el ministro Mazzoleni, quiero decir, esta persona fallecida dio positivo, se conoció el positivo ya después del fallecimiento, y si es que se trata de un caso sin nexo, algún tipo de contacto, ¿cómo se está trabajando con ese punto? Sí, correcto. El diagnóstico se dio después de su fallecimiento, después del procesamiento del laboratorio. Es un caso en principio sin nexo que está siendo investigado, pero muchas veces esa investigación puede arrojar después otra información. Como dije, es de la zona de Lambaré, 53 años, y están en curso las investigaciones pertinentes. Ministro, para usted también la pregunta. Sobre el tema que comentaba de que hay problemas para conseguir hisopos para las muestras, ¿en los próximos días va a haber una reducción del número de muestras que se van a tomar? Bueno, por el momento tenemos todavía para varios días. Lo que estamos teniendo es un suministro que es relativamente pequeño, y sobre todo con el aumento del número de muestras que estamos procesando diariamente. Entonces, por ejemplo, tenemos un suministro de 5.000, después de una semana otros 5.000. Entonces, está siendo un poco dificultoso el poder estoquearnos por un problema que existe a nivel mundial, pero que particularmente a nivel regional lo estamos sufriendo más, ¿no? Y una segunda pregunta, ¿el personal médico o el personal que está en albergues también está teniendo acceso a poder hacerse pruebas? No me refiero a las personas que llegan, sino al personal. Sí, efectivamente, todos ellos están siendo sometidos a pruebas de rutina, no solamente el personal médico, también el personal militar, por ejemplo, y naturalmente conforme hay casos positivos, todo el árbol y sobre todo si hay sin nexo, el personal médico que está más cercano a los pacientes en cuestión, sin ninguna duda. Sí, para el ministro del Interior, Euclides Acevedo. En cuanto a los controles, ministro, lo que estuvo mencionando en el horario permitido, ¿cómo van a hacer el procedimiento? ¿Que van a volver otra vez estos controles más estrictos? Digamos, ahora hay un poco más de descanso, digamos, en este sentido, ¿o cómo va a ser? Y por otro lado, me consultan si las sesiones de voto en la vía pública están permitidas. Habíamos dicho cuando se abrió la fase 2, la fase 1 y la fase 2, que los controles iban a ser más en los lugares de trabajo que en la propia calle. ¿Por qué? Porque al estimular el trabajo y por lo tanto a los trabajadores, lo importante era saber si en las empresas o en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias eran de acuerdo a lo prescrito por el Ministerio de Salud. Obviamente que ahora probablemente también va a haber más controles en las calles, otra vez con la Fuerza Armada, la policía, y espero que hayan suficientes fiscales que nos puedan acompañar, porque los fiscales están cumpliendo ya sus labores tradicionales, no como en la primera etapa, pero vamos a necesitar siempre los fiscales, pues vamos a entonces vamos a tener que hacer de esa forma, pero vamos a ir, repito, acompañando, probablemente un par de días, después la gente se va a ir acostumbrando,
Gente rápidamente aprende. Lo de la sesión de fotos en la ¿Eh? vía pública. Sesión de fotos en la vía pública. No entiendo. Sesión de fotos en la vía pública. Sesión está de permitido. fotos. Sesión de fotos para los fotógrafos. Permiso, un ratito. Este es un servicio, todo lo que es el servicio audiovisual ya está protocolizado también. Por tanto, hay un protocolo para eso también. Hay una cantidad mínima, la distancia, las medidas de seguridad, es una actividad, un servicio que se presta y que ya tiene su protocolo y está permitido siempre que cumpla de vuelta con el protocolo, valga la redundancia. Una cosa también importante recalcar es que tampoco vamos a poder estar en cada empresa, en cada restaurante que se habilite. Tenemos fuerzas también limitadas, el Ministerio del Trabajo va a salir con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria y Comercio y otros a hacer este tipo de controles, pero es importante recalcar que cada empresa ya tiene también hoy, y sobre todo los restaurantes, un agente de seguridad y salud ocupacional registrado ante el Ministerio del Trabajo, con los que venimos trabajando en la socialización de los protocolos, y cada agente de seguridad ocupacional que es designado por la propia empresa, en este caso por el restaurante, es el que se encarga de cumplir y aplicar el protocolo de seguridad ocupacional en su propia empresa. Es una transformación desde dentro mismo de las empresas que hemos generado y nos está yendo muy bien. El fin de semana tuvimos intervenciones importantes y fueron los agentes de seguridad ocupacional de las propias empresas los que enseguida cambiaron la situación y pudieron volver a la situación de cumplimiento de los protocolos. Ministra, con respecto a lo que decía también de un trato especial para la gente de los trabajadores principalmente de fronteras, ¿cuál será ese trato especial que van a tener? Bueno, de hecho, las suspensiones de contratos de trabajo, como ustedes saben, ha sido, gracias a la combinación del Código Laboral y la Ley de Emergencia, una ayuda importante a las empresas, ya que las MIPYMES, sobre todo, digamos, de escasos recursos, obviamente, han no pagado el salario y los trabajadores han cobrado la compensación económica de IPS, han retenido el vínculo laboral y la cobertura de seguridad social. Bueno, nosotros llegamos a 28.000 trabajadores suspendidos con pago de compensaciones solamente en Alto Paraná. Es decir, el pago de compensaciones de IPS y las suspensiones han sido ya una ayuda. Estamos también elaborando un PTUBO especial, es decir, el pago de compensaciones especiales y un sistema de comercio y obviamente de ventas que pueda ser compatible con el cuidado que hay que tener en frontera y con la necesidad de reactivar el comercio. Para el ministro Euclides Acevedo, decía, por ejemplo, el tema de las facturas que van a estar controlando para la gente que sale y va a bares, restaurantes, etcétera. ¿Cómo se va a controlar al resto de personas que van a hacer otros tipos de trabajo? Si estaremos viendo otra vez esos controles como cuando se daba la cuarentena total. Claro, no, ha desaparecido las restricciones establecidas en los decretos anteriores. Obviamente también están los exceptuados. Una persona que hace delivery, una persona que trabaja en un hospital o una persona que está cumpliendo una labor de patrullaje civil, le hace policía o no policía, pero que está por orden del Ministerio de Salud. Ahora, el que sale simplemente por el ocio, pues se le vamos a decir tranquilamente, ese amigo terejón de droga. Por eso es que es importante aclarar que los horarios establecidos para los restaurantes no supone para todos los ciudadanos, solamente para los que van. Por lo tanto, el ocio por el ocio aún no está permitido. Para el ministro de Salud, la consulta, los padres están preguntando cómo se manejan con los niños menores de 10 años con estas nuevas actividades que se incluyen en la fase 3, si es que eventualmente sugieren que los chicos asistan o no. ¿Cuál es un poco la sugerencia también, por favor? Sí, los niños menores de 10 años pueden hacer actividades físicas o artísticas acompañados de sus padres. Esa es digamos, la normativa como para ellos en este momento. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa sería el tipo de actividades que pueden. Lo que no pueden hacer es acompañar, por ejemplo, a sus padres a ciertos tipos de transacciones comerciales. No pueden llevarle al súper, no pueden llevarle a pagar la cuenta, ese tipo de cosas. Sí, clases de arte, clases incluso deportivas individuales, acompañados por un padre o por un adulto. Ministro, o también el embajador Federico González, ¿cómo va el plan de redireccionar
parte del presupuesto COVID a Codena, a los albergues, teniendo en cuenta que es la primera línea de combate contra el coronavirus. Sí, estamos avanzando, por lo menos en lo que a mí toca, estamos avanzando en ello, porque como no estaba previsto naturalmente en la ley de emergencia inicialmente, pero hoy sabemos que es una de las estrategias realmente emblemáticas de esta cuarentena. Desde el punto de vista de salud, nosotros estamos buscando canalizar algunos recursos y estamos trabajando también con Hacienda a ese respecto, ¿verdad? Para abordar distintos aspectos, desde el pago de, por ejemplo, algunos albergues, algunos servicios esenciales, alimentación, limpieza, etcétera. Básicamente es así como dijo el ministro de Salud. Considero que probablemente en esta semana estaríamos teniendo ya eso, y esos fondos de salud van a ser canalizados a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, y son ellos los que van a encargarse de la adquisición de insumos, de alimentos y lo que señaló el ministro de Salud. Ministro Mazzoleni, con relación a este protocolo que tengo entendido que compartieron del sector educativo, ¿qué se puede destacar de eso? ¿Cuándo se estaría definiendo? Porque entiendo que es un borrador que estuvieron analizando. Y luego a la ministra Kramer, los fondos destinados para la reactivación, puntualmente para las micro y pequeñas empresas, hay quejas de que no llegan esos fondos, hay mucho protocolo. Sí, esa cuestión también se pudo dialogar en esta reunión. Sí, gracias. Sí, nivel terciario, protocolo aprobado para clases prácticas, para defensa de tesis en aula o laboratorio, y hasta 10 personas. Eso está ya, digamos, incluso aprobado por el Centro Operativo de Emergencia, los protocolos, así que ya están para hacerse uso, ¿verdad? Esto todavía no es, por ejemplo, para estudiantes que están en el ámbito de hospitales, estudiantes de medicina, por decirlo así, o de enfermería, por ejemplo. Entonces, todavía eso en este momento no está liberado. ¿Secundario, primario? Todavía no. Primario y secundario todavía no ingresan a esto. Por el momento no se ha contemplado. Sí, muy buenos. Otra vez con relación al tema créditos. Efectivamente, el tema créditos ha sido, en primer lugar, tiene como 4 líneas de las que les quiero mencionar. Una es de que el propio Banco Nacional de Fomento había recibido un refuerzo que tuvo que también adecuar su propia idiosincrasia institucional para adecuarse a la gran demanda que tuvo y que sigue teniendo, pero ya empezó a, digamos, a aceitar más la maquinaria, a poder entregar mejor, etcétera, y por zonas del país inclusive está publicado cuánto han ido avanzando y en el tiempo que han ido avanzando. También con el fondo de garantía que ya existía un fondo de garantía en el Paraguay, pero no se usaba, a los bancos no les era atractivo usarlo, se le puso $100 millones más y a través de la Agencia Financiera de Desarrollo se distribuyeron líneas de crédito a todo el sistema. A través en estas primeras semanas, o sea, las primeras semanas costó, y es verdad, costó porque tanto el engranaje, como digo, aterrizar esos procedimientos a cada una de las instituciones, que cada uno de los agentes de crédito lo asimile, cargar los datos, se ha tenido que transformar la FD, inclusive sábado y domingo, a cargar los datos dentro de lo que es el sistema. Muchas cuestiones técnicas que están por detrás ha hecho que las primeras semanas efectivamente haya sido bastante lento y eso haya provocado que obviamente para el sector MIPYME es una eternidad que está pasando por ese momento. Estamos un poco mejor en cuanto a la rapidez de crédito, estamos un poco mejor en cuanto al uso de línea. Hay bancos que están utilizando muy bien su línea de crédito de FOGAPI, si bien nosotros estamos conscientes de que no es una línea de crédito muy rentable para una institución, no era luego esa la idea, por eso le damos hasta el 80% de garantía, sabemos que no era un superproducto financiero para una institución, pero vimos también a raíz de la retroalimentación, tanto de más de casi 40 gremios de MIPYMES, trabajando con la Agencia Financiera de Desarrollo, que a su vez ha trabajado con el sistema financiero, una serie de trabas o de pequeños puntos que hacían a que la cosa tenga que fluir más, ¿ya?
Algunas tenían que ver con normativas de Banco Central que ya se han hecho y otras nuevas que se necesitan, se estarán haciendo, o sea, se tuvieron que haber hecho la semana pasada. Otras tenían que ver con interpretaciones y otras también ver con el tema del riesgo. A medida de que la cuarentena inteligente fue funcionando, como dijo la ministra Carla también, el volumen o digamos el grado de incertidumbre baja y el sistema también se anima, por un lado. No obstante, seguimos con varias trabas. Al crédito agrícola también tienen todos los datos de cuánto ha dado cada uno de ellos. Todos han tenido que ajustarse, nunca hubo tanta demanda, obviamente, pero al mismo tiempo a los propios sistemas tuvieron que ajustarse a estas dos herramientas. Falta todavía que utilicen más las cooperativas por el fideicomiso, por esa ley que les dije que falta, para que puedan las cooperativas tomar el crédito. No sé si me recuerda que dije al comienzo de mi intervención que había una ley pendiente para que las cooperativas puedan usar mejor y sabemos que las cooperativas van a ser grandes aliadas. Hemos tenido la semana pasada una reunión con varios gremios de MIPYMES y justamente referentes de la AFD para volver a identificar después de varias semanas cómo va la cosa. En algunos casos más rápido, en otros más lento. ¿Y qué es lo que pasa también? Ahí, por un lado, es verdad que la informalidad nos cobró la factura al país, ¿verdad? Esa es una realidad, pero también mucha educación financiera que es necesaria. Nosotros desde el MIC y otros ministerios, el Ministerio de Trabajo y otros ministerios más, hemos hecho casi de agentes, digamos, de facilitación y de preevaluadores de la banca pública para poder llevarles a la banca pública carpetas. Nosotros desde el MIC creo que estamos por las 600 carpetas, carpetas completas, carpetas digamos que reúnen los requisitos y carpetas que estaban más acorde con la MIPYME. En eso digamos, el rol de los gremios es fundamental porque nosotros a nuestra vez, y la banca pública sobre todo, les entrena a cómo ellos pueden a sus asociados ayudarles a presentar mejor. Hicimos todo un análisis también del por qué rebotaron los que rebotaron. En algunos casos era por enfermedades pre-COVID, otros eran por simplemente una mala presentación, otros eran porque lo que presentaban no se ajustaba al modelo de negocio, etcétera. Pero en muchos casos se pudieron resolver. Entonces, creo la semana pasada salió una actualización, al final de esta semana vamos a tener una nueva actualización con los cambios que han hecho en el sistema financiero para facilitarle el crédito. Y quiero repetir esto muy importante, para el Paraguay, para las empresas, para las MIPYMES, para sostener el empleo, es sumamente importante el proyecto FOGAPI en una segunda instancia, como está ahora en diputados, porque le da el 90% de cobertura, le permite realmente mucho más, bajar mucho más el riesgo de un momento tan incierto en el mundo y permite que también empresas que van a tener un tope ciertamente, pero empresas de mayor porte puedan acceder, y esto es importante porque son ellas las compradoras de una gran cadena de MIPYMES. Pero también necesitamos los fondos, porque los fondos estaban previstos para diferentes cosas como están en la ley de emergencia previstos. Entonces hacemos votos porque el crédito no va a terminar en los próximos meses, va a haber mucho más demanda de crédito en los próximos meses, dependiendo de cómo evolucione la pandemia y cómo evolucione el consumo. Entonces es necesario que reajustemos las herramientas que tenemos y con plena conciencia de donde teníamos puntos de mejora y seguiremos teniendo puntos de mejora, nuestro compromiso por ajustarlos. Muchas gracias. Muchas gracias.